oraba por mí. Pastor, yo nunca vi a un ser humano con tanta paz muriendo y yo lleno de vida, arruinado. Si mi hijo tuvo esa paz con todo ese dolor al morir, yo quiero esa paz que él tenía. Yo quiero servir ese Dios que él sirvió. Yo quiero ser bautizado. Entonces déjame hacerte la pregunta: ¿sucedió el milagro? ¿Sí o no? Pero no como la gente pidió. Dios no hace milagros como queremos. Y déjame en esta noche hablarte de manera breve 3 tipos de milagros que Dios hace y que a veces no percibimos. Solo recibimos, pero no percibimos. Y voy a comenzar por el milagro por el cual todos tenemos el concepto, que es el milagro sobrenatural. Ese es el primer tipo de milagros que Dios hace. ¿Qué cosa es el milagro sobrenatural? El milagro sobrenatural es: el mar se abre. El milagro sobrenatural es: cae del cielo maná, sale agua de una roca. El milagro sobrenatural es el milagro de la Biblia, ese milagro que toda la gente espera. Es el milagro que cuando tú estás arruinado, te arrodillas y le dices: Señor, yo quiero un milagro ahora. Abre los ojos, el milagro sucedió. Señor, sácame ahora de la deuda. Te vas al banco, deuda cero. Tu matrimonio está quebrado, te arrodillas y le dices: Señor, quiero un milagro ahora. Te levantas, se solucionó. Ese es el milagro sobrenatural. Y Dios sí hace milagros sobrenaturales, pero no lo hace cuando tú quieres. Lo hace cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Todos esperamos ese tipo de milagros, claro. Y yo puedo contarte aquí historias e historias de milagros sobrenaturales, de gente que no tenía nada, abrió los ojos, tenía todo. Gente que no tenía para comer, abrió los ojos, un ángel disfrazado de humano le dio de comer. Milagros sobrenaturales existen. Y Dios puede hacer ese milagro en ti. Puede hacer. Gente que está con cáncer terminal, va al médico después de una oración y el médico le dice: no hay más cáncer. Gente que estaba al borde de la muerte y vive. Dios hace milagros sobrenaturales. El problema es que nosotros solamente tenemos en mente ese tipo de milagro. Solo que sabes, hay un milagro que Dios hace en el silencio. Un día Jesús fue al Getsemaní. Y en el Getsemaní Él hizo una oración al Padre. ¿Cuál era su oración? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Te hago una pregunta. Jesús, como ser humano, ¿tenía fe? ¿Sí o no? Sí. ¿Creía o no creía? Sí. Era el santo, era el Salvador, era el Dios hecho hombre. Y cuando Él oró al Padre y le dice: Padre, si es posible, quita esta copa, el Padre solo le hizo escuchar su silencio. ¿De dónde nace la idea de que yo tengo que orar y las cosas se tienen que cumplir? Entonces está mal aquella idea. Ven aquí, en el nombre del Señor, tú te curas. No, porque a veces ante la oración solo hay silencio. Y el Padre no quitó la copa del brazo de su hijo. Entonces no me digas que el sufrimiento es porque Dios te abandonó. Yo estoy sufriendo porque Dios me abandonó. Yo lo merezco porque soy pecador. ¿Quién te dijo eso? El sufrimiento llega y a veces los milagros de Dios no llegan como queremos. Jesús era el hijo amado del Padre y Él sufrió, no porque el Padre lo abandonó. Entonces cuando tú estés en el sufrimiento y ores y sientas que Dios está en silencio, no te desesperes. Si Jesucristo, siendo el Hijo amado, el Padre quedó en silencio, muchas veces a tus oraciones Dios va a quedar en silencio. Pero ahí ocurre otro milagro: jamás te abandonará. Nunca.
nosotros tenemos la idea, milagro sobrenatural, milagro sobrenatural, yo quiero ahora. Y nosotros tenemos un problema de lidiar con el tiempo. Nosotros queremos ahora y ya, y mucho más la tecnología nos ha llevado a eso. Antes por lo menos entendían un poquito más. Si ustedes preguntan a las generaciones anteriores o a los que han conocido un poquito más el tiempo, antes todo era más lento. Querías comprar algo, tenías que ir a una tienda a buscar. Ahora no, vas a internet, clic, comprado. Querías comunicarte, tenías que viajar. Yo no sé si ustedes todavía antes, ¿no? Antes de la existencia del internet y todo, el sistema de comunicación era a través de cartas. Y tú mandabas una carta de un lado y llegaba, a veces se extraviaba en el camino, a veces mandabas cuando estaba enfermo y el otro recibía cuando estabas ya un mes muerto. Todo era lento, ¿verdad? Despacio, lento y lento. Pero ahora no, somos la generación ansiosa, la generación que pensamos que la oración funciona como el internet. Quiero ahora, ya, clic, ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué horas? Dios no me ama, Dios no. Y nuestras ideas, soy malo, soy pecador, Dios no me escucha, porque queremos que las cosas funcionen ya y ahora. Y a veces pensamos que la oración funciona más o menos como un cajero automático. La oración es, voy al cajero, necesito tanto, clic, ya. Y cuando no hay, la oración no sirve. Señor, yo quiero sanidad y ahora. Y es más, hay algunos que solamente miran a Dios como un objeto. Se acuerdan de Dios solo cuando están enfermos, se acuerdan de Dios solo cuando están quebrados, se acuerdan de Dios solo cuando están en crisis. Dios es objeto, no es Dios. Yo busco a Dios solo por algo. Tristemente es así. Y algunos piensan que la oración es para manipular a Dios. La oración es para que cuando Dios dice no, para obligarlo a que diga sí. Señor, un no acepto. ¿Cómo que no? ¿Qué cosa es confiar? Confiar es, aunque tú me digas no, yo seguiré confiando. Ustedes saben qué cosa es confiar en Dios. Recuerdan los 3 amigos de Daniel. Un día no se postraron a la estatua de Nabucodonosor. Nabucodonosor les dijo, miren, si ustedes no se postran ahora, yo ahora les voy a meter a un horno de fuego. Allí se van a hacer chicharrón, literalmente ustedes. Ahora les pregunto, ¿se van a arrodillarse delante de mi estatua, sí o no? Y me encanta la respuesta de sus muchachos. Y le dijeron así, mire señor Nabucodonosor. Escucha bien, Nabucco, no importa que seas el rey más poderoso del mundo, nosotros no nos arrodillaremos a tu estatua. Creemos en un Dios que puede salvarnos, pero si Él no nos salva, seguiremos creyendo en Él y no nos arrodillaremos. Eso es confiar. Primer tipo de milagro sobrenatural. Dios esta noche puede hacer un milagro sobrenatural en ti, puede. Pero hay otro tipo de milagro natural. Este es el milagro más común, pero nadie agradece por ese milagro. ¿Qué significa el milagro natural? El milagro natural no es cuando Dios quiebra una ley, rompe una ley, hace aparecer fuego, hace aparecer dinero, abre el mar. No, el milagro natural es Dios guiando tu vida, cargándote en sus brazos, llevándote cuando no puedes, cuando te caes te levanta, cuando estás enfermo te acompaña, cuando estás con dolor te alivia, la enfermedad no se quita, pero Él está a tu lado y tú no agradeces por eso. Y ahora déjame decirte aquí lo siguiente: el milagro natural es tener la seguridad que Dios guía mi vida aun cuando la montaña de problemas no se quita. ¿Quieres para hacerte un ejemplo de un milagro natural? José. Conoce la historia de José. 17 años de edad. Fue vendido por sus hermanos. Mira, es lindo leer la historia, pero tú ya te pusiste en los zapatos de José. Si solo cuando tu hermano te mira medio feo ya te ofendes, ¿tú te imaginas qué tal si él un día te vende? Vendido, esclavo. Pregunto, ¿Dios tenía poder para evitar que le sea vendido? ¿Sí o no? Sí, pero lo permitió para complicar las cosas. Llega ya para Potifar, todo estaba bien, dice, Dios estaba con José. Mira,
Dios no hace ningún milagro. Deja que las cosas ocurran, deja que las cosas vayan en el transcurso de la vida, en el tiempo. Pero Dios está conduciendo, Dios está al lado. Allí, cuando todo está bien, viene la mujer de Potifar. ¿Y de dónde resulta José? En la cárcel. Injusticia. ¿Era inocente o no era inocente? Sí. ¿Dios pudo hacer un milagro? Sí, pero no lo hizo. ¿Cómo es que mandó un ángel para sacar de la prisión a Pedro y no pudo mandar un ángel para sacar de la prisión a José? Porque Dios actúa a través del tiempo. Pero José seguía siendo fiel, seguía confiando, seguía confiando. ¿Y sabes cuántos años demoró para salir de todo ese transcurso de vida hasta llegar al palacio? 20 años sin ver un milagro. Y después de 20 años, ¿dónde terminó José? En el palacio. Tú sabes que durante esos 20 años Dios no hizo ningún milagro sobrenatural en José, pero sí hizo un milagro. ¿Qué tipo de milagro? Natural. Dejar que las cosas sucedan, pero Dios nunca lo abandonó. Yo leí hace algún tiempo uno de esos poemas lindos de 4 huellas. Ustedes ya pudieron haber leído. Dice: yo estaba caminando por la arena y de pronto vi 4 huellas. 2 huellas eran mías y las otras 2 huellas eran de Cristo. Pero de pronto me di cuenta que en los momentos más oscuros de la vida solamente habían 2 huellas. Y en ese momento reclamé a Dios y le dije: ¿por qué me abandonaste en el momento cuando más te necesitabas? En lugar de ver 4 huellas, solamente vi 2 huellas. ¿Dónde estabas tú? Y Jesús me respondió: esas 2 huellas no eran tuyas, esas 2 huellas eran mías, porque yo te estaba cargando en mis brazos. El milagro natural es la seguridad de que Dios te conduce y tú sigues confiando, aun cuando no suceda ningún milagro sobrenatural. Pero hay un tercer tipo de milagro, y a mí me encanta hablar de este milagro. Este milagro se llama el milagro de la resistencia. ¿Qué cosa es el milagro de la resistencia? Es este: Señor, yo tengo una montaña de problemas. Por favor, quita esa montaña. Y Dios me dice: no, no quitaré la montaña, pero te daré fuerzas para escalarla. Señor, quítame este cáncer. No te quitaré el cáncer, pero te daré seguridad que no tengas miedo a la muerte. Señor, resuelve este problema ahora, lo necesito. No lo quitaré. Pero cuando sientas que ya no tienes fuerzas, yo te voy a dar la fuerza que necesitas. Te voy a dar la fortaleza, te voy a dar la resistencia. Cuando parece que no das más, vas a dar, porque la fuerza viene de mí. La montaña no se va a mover, el mar no se va a abrir, pero te daré la fuerza para escalarla. Te daré la fortaleza para caminar por encima de las aguas. Te daré la fuerza necesaria para que, si la enfermedad no se va, tú puedas tener paz. Mientras todos están desesperados, cuando están sanos, tú cuando estás enfermo tendrás tranquilidad. Mientras todos están angustiados, cuando todo es tranquilo, tú en medio de la tempestad, tu corazón tendrá paz. El milagro de la resistencia. Dios no calma la tormenta, calma tu corazón. Ese es el milagro más lindo. Y yo con seguridad puedo decir una cosa en la vida: cuando tú tienes un corazón en paz, no importa cuánta tormenta hay afuera. Pero cuando tú tienes un corazón atormentado, no importa cuánta tranquilidad hay afuera. El mayor milagro es el milagro de la resistencia.
es paz en medio de tanto dolor. Es sonreír en medio de tanta cosa mala que acontece. Es paz en medio de tanta necesidad. Y déjame darte un ejemplo bíblico. El libro de 2 de Corintios capítulo 7 o capítulo 12 dice que un día Pablo se fue a Jesús y le dijo así: Jesús, quita este aguijón de mi carne. Esa palabra aguijón ha sido motivo de estudio de tantos teólogos. Algunos dicen que el aguijón era un problema familiar porque Pablo fue casado. Para ser miembro del Sanedrín tenía que ser casado. Otros decían que el problema no era en su familia, el problema era un problema interno. Por eso es que él decía: lo que no quiero hacer, eso hago. Y yo estoy con ese problema, y yo pido que Dios quite ese deseo de mi carne. Otros dicen que es la más aceptada, que Pablo tenía un problema en la visión de ceguera, que no podía ver bien. Por eso cuando escribía sus cartas, él escribía con letra grande y a veces no podía ver, y esa ceguera le quedó por la visión que tuvo en el camino mientras iba a Damasco. No sabemos cuál fue su problema, pero él lo llama un aguijón, una espina. Y si tú alguna vez has tenido una espina en el pie, tú no puedes correr, te incomoda. Tú estás acostado, la espina parece que entra. Tú caminas, la espina está allí. Y Pablo dice: Señor, quítame esta espina, no soporto más, me duele, ayúdame, haz un milagro. Pablo tenía fe, el mayor apóstol, el mayor escritor. Pablo tenía confianza, Pablo tenía todo. Y Jesús le dice: no. ¿Sabes cuál es la respuesta de Jesús? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo lo entendió. A mí me encanta cuando él dice así: ahora me gloriaré en mis debilidades. ¡Qué expresión! Ahora ya el dolor está allí, la espina sigue allí, pero él me da resistencia, él me da fuerzas. Y es más, la debilidad ahora es mi gloria, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué cosa es lo que entendió Pablo? El mayor milagro que él necesitaba en su vida no era que se quite la espina de su vida. El mayor milagro era que la gracia de Cristo cada día esté en su corazón. Basándome en ese tercer milagro, voy a hablarte del milagro de la gracia. ¿Sabes cuál es el milagro que Dios está dispuesto a hacer esta noche y tú puedes ir a casa con ese milagro? El milagro de la transformación. Es el milagro que pocos piden. ¿Y qué es el milagro de la transformación? Una persona hundida en el pecado siendo transformada por el poder de Dios, destruida por el pecado siendo construida para el reino de los cielos. Una persona condenada por el pecado siendo salva por la gracia de Cristo. El mayor milagro es el milagro que nadie aplaude. No es un milagro asombroso, es un milagro silencioso que sucede cuando tú estás dispuesto a entregar tu vida a Jesús. Y ese es el milagro de la transformación. Tu corazón oscuro tiene luz. Tu vida atormentada tiene paz. Tu vacío que nada lo pudo llenar, ahora tiene plenitud.
Solo que ese milagro no todos lo quieren, pero aquel que lo quiere de todo corazón, Dios lo hace. Por eso en este momento quiero hacerte una invitación. Invitación muy especial. Yo no sé cuál es el milagro que tú estás buscando.